Bueno, ustedes llevan Martina, Martina, vamos todos a extender nuestra mano. Señor Jesús, en esta noche, Padre amado, te vamos a seguir presentándote a tu hijo Damián. Te lo ponemos en tu mano, Señor Jesús, para que sea tú ese instrumento. Que todo lo que nuestro hermano en esta noche, esa enseñanza que nuestro hermano viene a traernos, sea dirigida por ese Espíritu Santo tuyo. Dale, Señor, síguele dando sabiduría, síguele dando sobre todo salud, Padre Santo, para que Él siga haciendo esa obra tan bonita que Él hace, Padre Santo. Esa obra, Señor, que para ti, cuando se trata de ti, cuando se trata de ir a orar, Él siempre está dispuesto, Padre Santo, bendito Dios. Te lo ponemos en tus manos, Señor. A nosotros, Señor, danos oído de escucha, Padre Santo, para escuchar, para que nosotros captemos el mensaje que en esta noche Él nos va a traer. Pero no solamente que lo escuchemos, sino que con el corazón abierto podamos acogerlo y también ponerlo en práctica. Esto te lo ponemos en tus manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto que va a ocurrir hoy, ya lo hicimos un ayuno, pero como no todos pudieron participar en ese ayuno, yo lo tenía hace rato en mente y no sabía. Yo decía, Señor, y hace tiempo, como yo quería que tuvieran la experiencia la mayor cantidad y todos los miembros del grupo, pues el Señor me dijo, pues esto. Y así es que decidimos hacer este tema. Voy a resumirlo lo más que pueda, porque tiene que ser cortito, para que nos dé tiempo a orar y todo por lo que vamos a hacer. Pero el tema de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo y la impartición. Vamos a hablar de esas dos realidades. ¿Alguien sabe qué cosa es el bautismo en el Espíritu Santo? Levante la mano solamente, no me diga. Solo levante la mano el que sepa. ¿No sabe lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Levante la mano para que la gente sepa quién lo sabe y quién no lo sabe. Ok, pues le explico. Primero de todo, quería decir que el bautismo en el Espíritu Santo es una realidad que el Papa Francisco, cuando fundó Caris, como le llaman, si le ponen la H o no, Caris en el Vaticano en el 2019, le pidió a todos los de espiritualidad carismática, se puede llamar así, que llevara a todo católico, no a los del grupo de oración, no a los carismáticos, no a los no sé qué. Para toda la iglesia católica tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es la petición del Papa Francisco. Y esa es la misión, una de las 3 misiones que le dio el Papa a Caris en el Vaticano Internacional. Fueron 3. Una fue llevar el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. La otra fue la atención a los pobres. Y la tercera, lucha por la unión de los cristianos de todas las denominaciones. Esas fueron las 3 misiones que el Papa nos dio. Entonces, es decir, quiero marcar eso para que nadie diga, este tema es de los carismáticos o este tema es de tal movimiento o tal otro. No, es de toda la iglesia católica y es lo que el Papa, sucesor de Pedro, quiere para toda la iglesia católica. No para unos sí y otros no, para todos. Entonces, sigo con esto. Quiero aclarar que como el nombre de esta realidad tiene el nombre de un sacramento, puede llevar a confusión. Hay personas que dicen, ¿qué es eso? ¿Hay un sacerdote que te va a bautizar de nuevo? Pues no. El bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo sacramento. El bautismo es como ser sumergido. El bautismo viene de ser sumergido en las aguas. Pues en este caso es ser sumergido en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted lee los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver, pasarle por arribita hoy,
se dará cuenta que en la iglesia primitiva vivían de una manera y nosotros vivimos de otra. ¿O no? ¿Alguien se ha leído los Hechos de los Apóstoles? ¿Ha visto la diferencia de cómo vivían ellos a cómo vivimos nosotros? ¿Verdad? Es grande la diferencia. Pues nosotros lo que queremos, vamos a oír después algo y verán si su vida se acopla a lo que vivió la iglesia primitiva, la iglesia cristiana desde el principio, o si nuestra vida como que todavía no ha llegado a eso. Y por eso la intención de este tema y de lo que vamos a hacer esta noche aquí. Entonces, no es un sacramento. No por el hecho, hay un error. Hay personas que piensan que porque fueron a un seminario de vida en el Espíritu, ya tienen el bautismo del Espíritu Santo. Como no es un sacramento, no necesariamente usted lo recibió, aunque haya ido a 100 seminarios de vida en el Espíritu. El único que ocurre, esté usted bien, mal o regular, son los sacramentos. Pero esta realidad no es un sacramento. No basta tener un título de un seminario de vida del Espíritu, no basta haber ido a 100 seminarios de vida del Espíritu. Usted puede haber hecho todo eso y no haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Los frutos son los que dicen después si usted fue o no bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Como decía, sumergirse en el poder del Espíritu de Dios. Es remover y activar ese Espíritu Santo que recibiste un día en el bautismo y en la confirmación, pero que está como dormido en tu vida, como que no controla tu ser. Entonces, recuerden, estamos llamados a ser pequeños Cristos en el mundo. Y lo mismo que hizo Cristo, hacerlo usted. ¿Usted hace lo mismo que hizo Cristo? Si es sí, aleluya, gloria a Dios, siga por ese camino. Si es no, entonces usted necesita el seminario, el bautismo del Espíritu Santo. Y esto que vamos a hablar hoy es como remover el chocolate que usted le echa a la leche que se da por el fondo. Pues es como remover ese chocolate y que la leche entera se convierta en leche con chocolate. Entonces, activar los dones y los carismas del Espíritu Santo en su vida es activar la vida sobrenatural de los cristianos. Tema que estamos tratando en los ayunos. Hasta diciembre vamos a seguir tratando ese tema, la vida sobrenatural, cómo vivir sobrenaturalmente su cristianismo. Vamos a ver, voy a leer. ¿Quién trajo Biblia? Ok, voy a leer un texto, los demás los voy a explicar, no los voy a leer. Si quieren los pueden anotar y en su casa los leen. Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, como nosotros, en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Imagínense como si usted estuviera en el medio de un huracán, aquí de repente, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos, no uno ni dos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. ¿Se ubicó más o menos en lo que pasó ese día? Eso puede pasar hoy aquí. Mire, Monseñor Walsh, estaban orando, así un grupo de sacerdotes y él, y empezó a bajar el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, y él decía: la gloria viene, ya está aquí, ya está aquí. ¿Y saben qué empezó a ocurrir? Todos lo vieron visiblemente, no que si en la mente, que si imaginación, no, visiblemente, como ciertas personas quedaban llenos como si estuvieran envueltos en fuego, literalmente ardiendo en fuego. Y había ciertos otros que la llamita se paraba encima de la cabeza, saltaba y se iba para el de al lado, invadía el de al lado. Ahora, fue muy casualidad, mucha casualidad, que los que les saltaba y no le entraba el fuego eran los líderes de la renovación carismática.
al pueblo quedaban llenos de Espíritu Santo. Los líderes saltaban y se iban para el lado. ¿Qué querrá decir eso? Se lo dejo a su propia imaginación. Ahora, muchos dicen que en ese instante de ellos se arrepintieron, se dieron cuenta porque era visible lo que estaba ocurriendo y se arrodillaron y pidieron perdón a Dios, y en ese instante la llama entonces los cogió y los inundó a ellos también. Otros no. Al salir, la gloria de Dios fue tan grande que una monja había fallecido porque se había atorado, se había ahogado, algo de eso, en al lado, en la casa de al lado de la catedral, y se la llevaban los paramédicos. Y cuando ellos salieron llenos de como polvo dorado, les cayó encima como escarcha dorada. Y cuando unos se reían, otros alababan a Dios, otros gritaban, otros se revolcaban cuando bajó la gloria de Dios. Y cuando esa monja iba en la camilla, pararon y se le acercaron, y simplemente con tocarla la monja resucitó. Los muertos resucitan, aunque usted no lo crea y no lo haya visto. Los muertos resucitan y Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, vale nuestra fe. Entonces, dice Hechos 4, 29, 31. Es la segunda vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Estaban siendo perseguidos por los sacerdotes, escribas, fariseos de la época, y les habían prohibido a los apóstoles seguir proclamando el nombre de Jesús. Y al salir de allí, los apóstoles le dijeron: no nos parece justo hacerle caso a los hombres por encima de Dios. Y al salir de allí le contaron a los demás discípulos, que los dejaron ir, lo que había ocurrido. Y ellos oraron al cielo pidiéndole a Dios que renovara los signos, los prodigios, y que se manifestara aún más fuerte todavía de lo que estaba haciendo para la conversión de los demás. Y dice que en ese instante, dice el versículo Hechos 4, eso está en Hechos 4 del 29 al 31, y dice el versículo 31: terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Otro fruto de la acción del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo es el hablar con valentía. Después vamos a tratar un poco los elementos de eso, voy a mirar un poco para atrás, pero quiero rápido llevarlo como un tour por los Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 10. Dice en el capítulo 8, en el versículo del 14 al 17, que los apóstoles estaban en Jerusalén, tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, y entonces enviaron a Pedro y a Juan, que bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque dice en el versículo 16 que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero al ellos imponerles las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ahí usted ve la necesidad de por qué orar los unos por los otros. Ellos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, según la fórmula del cristianismo. Sin embargo, su vida no expresaba ni manifestaba la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes no conocen que estamos así, o nosotros mismos estamos así? Muchos bautizados, pocos manifiestan la acción del Espíritu Santo. Entonces, y también es como la prefiguración, o lo que dio origen a que la iglesia marcara como sacramento el bautismo y separara la confirmación. Que hay personas que dicen: ¿por qué no todos juntos? Se puede dar todos juntos. Pero, si usted ve, ellos fueron bautizados, sin embargo, no habían recibido el Espíritu Santo. Solo lo recibieron cuando le pusieron las manos. Se ve entonces que en esta situación ocurrieron tres cosas. Primero, oraron por ellos. Segundo, le pusieron las manos. Y tercero, recibieron el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, en las dos veces anteriores no hubo imposición de manos. El lugar tembló, se retumbó todo,
y el Espíritu Santo en su libertad se manifestó y los llenó. Sin embargo, en este caso no hubo temblor, pero hubo imposición de manos y así quedaron llenos ellos del Espíritu Santo. Muchos a veces se preguntan si los laicos pueden o no imponer manos, si es algo de los creyentes o si es solo algo para los ministros ordenados. La palabra de Dios nos ilumina grandemente. Por una parte, la iglesia nunca ha dicho que no, por el contrario, los padres de la iglesia hablan en los orígenes de que la mayoría de los laicos imponían las manos sobre los enfermos y quedaban sanos, y eran los que hacían liberación y exorcismo, no eran los laicos, eran todos los cristianos. Y así fue que el cristianismo conquistó el Imperio Romano en 3 siglos. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, donde cuando Saulo queda ciego y cae del caballo, Dios llama a Ananías, uno de los discípulos. No era apóstol, no era anciano, no era diácono, no era obispo, era uno de los discípulos. Dios lo llamó y fue y le impuso las manos a Saulo y le dijo que por la imposición de manos que Dios le iba a sanar y que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y después que Dios lo sana, que caen las escamas de los ojos y queda lleno del Espíritu Santo, dice, entonces se puso de pie y lo bautizaron. Un punto que quiero marcar después, que lo voy a mencionar ahora en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 ahora. Completo habla de la historia de Cornelio, como era un hombre piadoso, un judío piadoso, que le ayudaba a los pobres, y había hallado gracia delante de Dios, y un ángel se le aparece y le dice que manda a buscar a Pedro, que estaba quedando en casa de otro sitio, en Jope, creo que se llamaba el sitio. Y cuando Pedro va, después de una visión que tuvo, que Dios le reveló que podía ir a donde estaban, que no podía hacer discriminación entre gentiles o judíos, como llamaban. Mientras Pedro estaba aún hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos todos se maravillaban, dice, porque los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Y después Pedro dijo, que es el punto que iba a decir antes, pero ahora lo vuelvo a remarcar porque aquí está más marcado: ¿cómo les voy a prohibir que reciban el bautismo si ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? ¿Aquí todos están bautizados? ¿Hay alguien que no está bautizado? Que levante la mano. No está bautizado. Pues el Espíritu Santo también puede venir sobre ti, según la palabra de Dios. Amén. Es decir, no importa si estás o no bautizado, el Espíritu Santo puede caer sobre ti también hoy. Entonces, seguimos. ¿Cómo prepararnos para recibir entonces el Espíritu Santo? Uno, y lo más importante, ¿quién dice la palabra de Dios que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? ¿Quién dijo que era el que iba a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego? A ver si alguien sabe de Biblia que dice. Juan Bautista. ¿Y a quién se refería? A Jesús. Entonces, quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, ni soy yo, ni el tipo, ni es ella, ni es ella, ni es ella. Es Jesús. Cuando usted está recibiendo la oración, usted fíjese en Jesús. No es lo que está diciendo el que está orando por usted, no lo que está haciendo. Fíjese en Jesús, que Él es el único que le puede bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Lo otro es una fe que espera, que cree que hoy aquí puede ocurrir lo que ocurrió en Pentecostés o en cualquiera de estas manifestaciones de la venida del Espíritu Santo. Ahora, regresando a los Hechos de los Apóstoles 2, quiero marcar un punto, porque hay mucho desconocimiento a veces y la gente se asusta. ¿Cuáles son las características o las manifestaciones del Espíritu Santo cuando viene? ¿Qué pensaban en los Hechos de los Apóstoles cuando estaban en Pentecostés? ¿Qué pensaba la gente? ¿Que ellos estaban qué? Borrachos. Ahora vamos a analizar cuáles son las características de borrachos. Risas descontroladas. Ahora, pero paren un momentito antes de seguir. Por la risa descontrolada, ¿qué don da Dios? El don de risa y de júbilo. Usted puede ver gente que cae ahora aquí mismo, partido de la risa, cuando recibe el Espíritu Santo.
pero que no puede aguantarse, no se asuste. No se asuste. Dice, otro es hablar enredado, como la lengua se les enreda. ¿Qué don hay por ese? El don de lengua. Es decir, en realidad la gente lo que vio fueron la manifestación de estos dones que vamos a hablar, pero creían que estaban borrachos por la similitud que hay. Mire, para que usted vea, un borracho habla enredado. Entonces ellos lo que estaban oyendo era lo que estaban hablando en lengua y pensaban que estaban borrachos. Dificultad para caminar, mareos, caer rendidos de sueño, desmayos y caídas. Eso no le pasa a un borracho. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Descanso en el espíritu. Ahora, sobre el descanso en el espíritu quiero decir algo. No lo fuerce. Dios no necesita ayuda, ni necesita que nadie le empuje a usted, ni necesita que usted se tire, pero tampoco se resista. Si usted ya está, que usted no puede más ni con usted misma, déjese en las manos de Dios. Alguien lo va a ayudar y lo va a recoger antes que caiga al suelo. Es decir, ninguna de las dos cosas. Ni lo motive usted, ni se resista. Si Dios se lo quiere dar, recíbalo porque es de gran bendición. Entonces, ¿qué hacen más los borrachos? Gritar, levantar la voz. ¿Qué estaban haciendo ellos? Alabando a Dios. Pero alababan a Dios así: Señor, te doy gracias por tu amor. ¿Cómo estaban ellos? Porque si lo hubieran así, no hubieran dicho que estaban borrachos, hubieran dicho otra cosa. Si hablaban así, hubieran dicho otra cosa. Pero, porque estaban drogados. Pero no, pensaron que estaban borrachos. Los borrachos son los que son escandalosos. Entonces, la alabanza no era una alabanza pasiva, tranquila, no, era una alabanza con gritos. Seguimos. ¿Qué más hacen los borrachos cuando la persona está borracha que empieza a contarte todos los lamentos? Los borrachos no toman todo eso. ¿Qué en realidad estaba ocurriendo? Don de lágrimas. O estaban llorando por arrepentimiento de sus pecados. Eso también puede ocurrir hoy aquí. Desinhibición, es decir, no tenían. El borracho no tiene miedo. El borracho hace, habla y dice sin miedo. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Ellos proclamaban la palabra de Dios sin miedo. Y ahí en Pentecostés estaban proclamando la palabra de Dios sin miedo. Por eso decían: ¿estos están borrachos o están locos? Sigo. Y de ahí en adelante perdieron ese miedo. Exactamente. Ahora, sensaciones físicas. Esas muchos han tenido experiencias así. Calor, calambres, adormecimiento, electricidad por alguna parte del cuerpo o todo el cuerpo, movimientos involuntarios, temblores, olas del poder de Dios, erizamientos, goosebumps, como dice. Esos son como manifestaciones de que el poder de Dios está pasando por tu cuerpo, tocando tu cuerpo. Los borrachos que más tienen, alucinaciones. ¿Qué era entonces lo que estaban viendo los cristianos? Visiones. Si usted se da cuenta, por eso ellos lo confundieron con borrachos. Porque todas las manifestaciones que estaban ocurriendo para la mente de un ateo o para la mente de un incrédulo, que es borrachera o locura. Pero para la mente de un cristiano, que es el poder del Espíritu Santo. Cuando usted rompa esos esquemas, Dios podrá empezar a hacer eso en su vida. Porque Dios es un caballero. Dios no lo va a forzar a usted, ni lo va a obligar. Dice: ¿por qué yo he ido a tantos encuentros y no veo eso? Porque la mitad de las personas a lo mejor están en contra de esas manifestaciones. Y entonces Dios dice: ¿para qué voy a hacerlo? Si mi intención no es crear escándalo. Mi intención es que quede lleno. Entonces Dios dice: bueno, hasta el día que se abran, yo esperaré. Entonces, otras manifestaciones que pueden ocurrir y que ya no dependen de la borrachera es una paz profunda e inexplicable. Y también pueden ocurrir curaciones y liberaciones cuando usted recibe el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ya ahí terminé. ¿Quedó bastante claro el bautismo del Espíritu Santo? Pues voy ahora a una manera, es como un bautismo del Espíritu Santo, pero tiene una característica.
que lo diferencia. Y es lo que le llaman la impartición. ¿Qué es? Es como un bautismo en el Espíritu Santo, pero con la diferencia, cuando usted está en el bautismo en el Espíritu Santo, usted está pidiéndole al Espíritu Santo que reactive o active los dones y carismas que usted tiene, que le dio el día del bautismo, la confirmación. Cuando es impartición, lo que estamos es pidiendo o deseando que una persona que tiene un carisma específico o ha tenido una experiencia específica de Dios, comparta eso conmigo. Como que me transfiera esa misma unción. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Yendo al Antiguo Testamento, empezando por allá, lo vemos en Moisés y los 70 ancianos profetas. De hecho, había 2 que no fueron y allá en el pueblo empezaron a profetizar. Lo vemos en Eliseo y Elías, que Elías le dijo: si me ves cuando yo parta, si me ves subir cuando soy arrebatado, entonces recibirás esa doble porción que quería. Y a partir de ahí Eliseo hizo muchos milagros también. Lo vemos también cuando María visitó a Isabel. ¿Qué ocurrió? Dice, el Espíritu Santo la llenó y entonces saludó, y hasta el niño que estaba en el vientre le dio una patada y saltó de gozo. Fíjense, eso es lo que le llamamos impartición. La unción es tan grande que usted se transmite, a veces hasta solo, pero nosotros vamos a orar para que se transmita la unción que Dios nos ha ido dando a algunos de nosotros. Lo vemos también, Pablo decía, deseo ir para impartirles un don. Es decir, Pablo sabía que el Espíritu Santo podía regalar dones, ¿sí o no? Sin embargo, él sabía el don que tenía y él quería ir personalmente a impartir ese don a los otros. Fíjense la importancia de esto. Ahora, ¿entendieron la impartición? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué cosa es? No, pero compartir la unción con el... Amén, eso es. Exactamente. El don que tiene uno, compartirlo, que usted empiece a experimentar la misma gracia. Ahora, importante, tanto los que van a orar como los que lo van a recibir, déjese guiar por el Espíritu Santo. No venga con esquemas. Cuando usted viene con esquemas, le bloquea a Dios su acción, porque usted se cree mejor que Dios y más importante que Dios. Deje que él haga lo que quiera hacer y usted no se bloquee. Puede ocurrir durante esa impartición ministerio profético también. La persona que está hablando con usted puede recibir una profecía y en ese momento dársela sobre su vida. Y también puede ocurrir, se pueden hacer, se hace mucho en la escuela de nosotros de Encounter, actos proféticos. ¿Qué cosa es un acto profético? Es cuando el Espíritu Santo le inspira a hacer algo que parece una cosa absurda, y cuando usted lo hace, el Espíritu Santo se manifiesta. Ejemplo, Damien Stein en Londres, en la comunidad Corel Lumen. Él en oración Dios sintió que Dios le dijo: cuando vayas a hacer oración de sanación, pon un reflector y que la gente se pare así, en grupos, se sienta sacerdote, monja, de todo, y él va pasando y con la sombra solamente la gente empieza a quedar sanada, como la sombra de Pedro. Eso es un acto profético. El padre Matías Teben, que es el director espiritual de Encounter School of Ministry, un día orando por impartición, él vio, de repente le decía a Patrick: he visto un martillo en la cabeza de esa señora, una señora que estaba parada en ese sitio. Y él le dijo a Patrick: ¿qué hago? Y dice Patrick: el acto profético, como que coges el martillo y le das un martillazo en la cabeza a la señora. La señora tenía los ojos cerrados. El padre lo hizo así. Y cuando hizo el gesto profético de lo que él había visto, la señora que tenía los ojos cerrados cayó en el piso, se dobló y empezó a revolcarse en el piso. Porque el poder de Dios cayó sobre ella. Porque al hacer un acto profético, tú desatas el poder de Dios sobre esa persona. A veces hay otros que ponen
Estas cosas que les estoy diciendo les va a sonar extremas, pero son reales y ocurren. A veces dicen, una línea de fuego, y todo el que pase por acá cae bajo el poder del Espíritu Santo. Y la gente viene, incrédulos y todo. De hecho, Encounter está haciendo una escuela en París por varios años ya de ministerio, porque uno que vino de París fue eso y dijo, esta gente se volvió loca. ¿Qué es esto que está haciendo? Estos actos proféticos de un túnel de fuego. Y todo el que se paraba en esa zona caía bajo el poder del Espíritu Santo. Y el incrédulo de Francia vino y dijo, que esta gente, yo voy para allá que vea para demostrarle que esto no pasa nada, que eso es mentira y es fanatismo. En el momento que dio el paso, cayó bajo el poder del Espíritu Santo, regresó a París, y en París hace años se viene haciendo ministerio de Encounter. Gracias a eso. Y dice, parece una cosa loca, pero ocurre y es real. Patty Manfield, los que la conocen, es una de las primeras que fundó la renovación carismática en los Estados Unidos en el año 67. Y cuando ella recibió el bautismo del Espíritu Santo en la Universidad de Duquesne, como dicen, pero Duquesne en español, en Pensilvania, ella rodaba por el piso. Hablando en lengua, el cuerpo entero le rodaba por el piso. Pero la renovación carismática, tristemente, por quedar bien con los que no están abiertos a esas manifestaciones, fuimos apagando el Espíritu y controlándolo. Y cada vez lo hemos apagado, al punto que ya el Espíritu Santo a veces no está en los eventos que yo diría que hacemos porque no se ve manifestación de ningún tipo, porque lo tenemos amarrado. Entonces, hay que empezar al primer amor, como decía aquí ahorita, volver al principio de lo que fue la corriente de gracia carismática. De hecho, el Papa Francisco tuvo una experiencia en el año 2007, cuando todavía era el cardenal Bergoglio. En Argentina hubo un encuentro ecuménico de la renovación carismática con iglesias protestantes. Y el Papa Francisco, de Bergoglio, fue y predicó. Mientras estaba predicando, una señora evangélica sintió el poder de Dios y que Dios le decía, ese hombre, esa palabra que predica, la vive, es vida para él. No es algo como hablar por hablar, no, ese hombre vive. Ella le dice a Matteo Calisi, que era el jefe de la renovación carismática en el Vaticano, le dice, mira, quiero decirle que el Papa ore por mí, porque yo recibí esta palabra del Papa. Cuando el Papa llega, Matteo Calisi, que no sabía mucho inglés, lo que le dijo fue, esta señora quiere orar por usted y va a profetizar por usted. Y había sido al revés, ella lo que quería que el Papa, que no era Papa, era el cardenal Bergoglio, le impusiera las manos. Entonces llegó el cardenal Bergoglio, se paró, y como le habían dicho eso, pues ella dijo, bueno, no me queda otra que orar por él, porque él vieron que yo ore por él. Cuando le impuso la mano en el hombro, ella empezó a temblar, y le profetizó y le dijo, usted va a ser el próximo Papa. En 2007. Y está el Papa ahí, el Papa Francisco. Para aquellos que quieren siempre condenar a los protestantes, no, son hermanos también. Tienen errores doctrinales, a lo mejor, según nosotros, pero son cristianos y Dios se manifiesta igual. Por otra parte, dentro de nuestra iglesia hay mucha gente con errores doctrinales y no por eso los rechazamos. No por eso le hacemos la guerra. Dejemos de hacerle la guerra a los protestantes, a ver si se acaba algún día tanta división. Porque ellos dicen que son el diablo y los de aquí dicen que los del diablo son ellos, y entonces al final es una guerra y una contienda constante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Dice la canción, ¿verdad? Entonces, ya rápido, para terminar, para recibir la impartición que vamos a hacer hoy, solo necesitamos 3 cosas. Bueno, 4. Humildad. Es decir, sentir que tú quieres recibir eso.
honorar a los que ya caminan en eso. Es decir, usted debe desear. Ay, yo veo que Unilda ora tan lindo, que Unilda cuando el Espíritu Santo viene sobre ella es así y ella ora y Dios hace esto y aquello. Usted debe honrar lo que Dios está haciendo en ella. Si usted va con envidias como que, mira, esta se cree mejor, usted no va a recibir nada. Porque es imposible que ella pueda impartir el don que tiene para que usted lo tenga si usted viene con envidia y celo. Honre lo que Dios hace en nosotros. Respételo, apláudalo, no para que la persona se crea cosas, pero sí en su corazón honre lo que Dios hace a través de nosotros. Y así usted va a valorar, y al valorar, Dios le va a dar. Tiene que tener hambre de ser usado por Dios. Si usted no tiene hambre de ser usado por Dios, no pida impartición, pida bautismo del Espíritu Santo, hermano, pero no pida impartición. ¿Por qué? Porque para qué usted quiere algo si no lo va a usar. Y recuerde lo que dice la Biblia, que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Entonces, y dejar al Espíritu Santo que cree un ambiente de libertad. No se asuste, no se ponga a mirar lo que pase al lado. Usted y Dios ahora. Si el de al lado se cayó, se puso a rodar, si el otro se ríe, si el otro habla en lengua, si el otro profetiza, si el otro salta, eso no es asunto suyo. Métase en lo suyo, resuelva su problema y deje la vida de los demás. Que a veces por estar tan pendiente por la vida de los demás, la nuestra está destruida. Entonces, la intención aquí es que tú tengas una experiencia con Dios personal. Olvídate lo que va a hacer Dios con los demás. Vamos a orar.